controlando el sistema nervioso. El cerebro controla lo que piensas y sientes, cómo aprendes y recuerdas, y la forma en que te mueves. También controla muchas cosas de las que apenas te das cuenta, como el latido de tu corazón y la digestión de la comida. Piensa en el cerebro como en una computadora central que controla todas las funciones de tu cuerpo. El resto del sistema nervioso viene a ser un red o entramado que envía mensajes en ambos sentidos entre el cerebro y distintas partes del cuerpo. Lo hace a través de la médula espinal, que desciende por la espalda desde el cerebro. Contiene nervios en su interior, unos filamentos que se ramifican hacia los demás órganos y partes del cuerpo. ¿De qué partes consta el sistema nervioso? El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El hueso, el cerebro y la médula espinal forman el sistema nervioso central. El hueso y los nervios que se extienden por todo el cuerpo forman el sistema nervioso periférico. El cerebro humano es increíblemente compacto y solo pesa unas 3 libras, unos 1360 gramos. De todos modos, tiene muchos pliegues y surcos. Esto le da la superficie añadida que necesita para almacenar información importante para el cuerpo. La médula espinal es una acumulación de tejido nervioso de unas 18 pulgadas, 45 centímetros de largo, y 1/2 pulgada de grosor, poco más de 1 centímetro. Se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. A lo largo de todo su recorrido, los nervios se van ramificando hacia el resto del cuerpo. Tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos. El cerebro, por los huesos del cráneo, y la médula espinal, por una serie de huesos entrelazados en forma de anillo, llamados vértebras, que forman la columna vertebral. Ambos están protegidos y amortiguados por capas de unas membranas llamadas meninges, así como por un líquido especial conocido como líquido cefalorraquídeo. Este líquido ayuda a proteger el tejido nervioso, a mantenerlo sano y a eliminar sus productos de desecho. Cosas que los operadores V2K pueden hacer al sistema nervioso. Mejora de la inteligencia. Podrían mejorar tu inteligencia a tal grado de hacerte un genio, y no solo eso, sino un genio en específico, como copiando los procesos cerebrales de dichos genios desde 1950, seleccionarlos en el sistema y pasarte sus procesos cerebrales. Esto suena muy futurista, pero es posible. El aprendizaje. El síndrome del idioma extranjero es un claro ejemplo de una persona que ha sido seleccionada al azar y ha sido mejorada alguna habilidad específica con ondas electromagnéticos. Es decir, se podría aprender cualquier idioma en una sola selección que el operador V2K haga, es decir, aprender cualquier idioma en un segundo. Memoria. Pudieran tunear tu cerebro de tal manera que conecten tu cerebro a la base de conocimientos mundial y a todos tus recuerdos y tener una supermemoria que no podrías imaginar. El movimiento. Pueden cambiar cómo percibes el movimiento de tu entorno, es decir, cómo hacerte ver en una velocidad acelerada, como si rebobinaras una película y la pusieras en modo adelantar a gran velocidad. No solo esto, pudieran hacer cualquier cosa que imágenes. Control total de tus movimientos. El operador V2K puede tener acceso total a tus movimientos, es decir, podrían controlar todos tus movimientos, es decir, hacerte caminar sin tu consentimiento. Mejora de cualquier habilidad. Podrían hacerte mejorar cualquier habilidad que quisieras, como jugar ajedrez, dominó, jugar cualquier deporte. Mejorar tu coordinación y cualquiera de estas habilidades. Motivación, conciencia de uno mismo, modo de percibir nuestra relación con el mundo, capacidad de abstracción, flexibilidad cognitiva, es decir, la capacidad